Dice la Biblia, dice, el que se acerca a Dios, es necesario, es una condición, es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay. Eso es fe. Crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. O sea, ¿a qué nos acercamos a Dios? Fundamentalmente a que cambie nuestra vida. Todo lo demás que Dios pueda hacer por nosotros es muy limitado y es temporal. ¿Por qué? Porque corresponde nada más a este tiempo. Por ejemplo, si tú llegas con Dios para que te arregle un problema, el problema se puede arreglar, pero si no se arregla el corazón, si no se arregla nuestra relación con Dios, somos un ente así, generador de problemas. Si tú llegas con Dios a que te arregle un problema de salud, tu salud se puede arreglar, pero la salud del corazón es la más importante. Por eso la palabra de Dios dice, tú tienes que tener fe en Dios, pero además realmente poner el objetivo bien claro que a qué te acercas a Dios. Realmente cuando venimos a Cristo, cuando llegas a Dios, es cuando realmente entiendes que en Él está la vida. Dice la Biblia, dice vuestra vida, tu vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando vamos entendiendo esto, podemos comprender todo el diseño de Dios, todo el proyecto de Dios, ¿sí? Por eso es muy importante que recordemos que sin fe, no solo es difícil agradar a Dios, es imposible. Las palabras son literales. Sin fe es imposible agradar a Dios. Dios por eso nos invita constantemente a que confiemos en Él, a que depositemos nuestra confianza completa en Él. Y siempre hay algunos aspectos en nuestra vida en los cuales Dios nos sigue invitando a ver, descansa en mí. Pon eso que te aflige, eso que te preocupa, eso que anhelas, ponlo en mis manos. Con fe esperamos que Dios haga ese trabajo en nuestra vida, cumpla eso en nuestra vida. Pero llegan momentos donde lo que pedimos no llega. A todos nos ha pasado. Llegan momentos donde lo que tú buscas, lo que tú quieres alcanzar, en lugar de que se acerque, a veces lo ves más lejano. Y pensamos que lo que nos falta es más fe. Vamos a ver a través de la enseñanza de hoy que lo que Dios realmente quiere es que pongas esa fe que tienes, porque además recuerda algo, la fe es algo que Dios da. Es uno de los frutos del Espíritu o de las manifestaciones del fruto del Espíritu. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe. Cuando tú quieres creerle a Dios, Dios te da la fe para creer. Hemos estado meditando y ha sido padrísimo ver así la actitud de un amigo de Dios, Abraham, que camina a su lado, que empezó un día a decirle, Dios, yo quiero seguirte. Porque así empezó este asunto con Dios. A veces pensamos que los hombres de la Biblia fueron personas que crecieron gigantes en la fe. Abraham no apareció un día diciendo, a ver, yo me voy a portar como un gigante de la fe. Esto no sucede así. Empezó un día Abraham tomando la decisión, ¿le voy a creer a Dios? Y empezó a creerle en su palabra. Empezó a avanzar, empezó a seguirlo. Empezó a desarrollar su confianza en Dios. Por eso, cuando llega el momento de la prueba, Abraham dijo simplemente, Dios me pide esto, yo se lo voy a dar porque yo le creo a Dios. Y eso es lo que Dios quiere a lo que nosotros avancemos. Que tu fe en Dios se convierta en algo automático, que se convierta en algo instintivo, que Dios te pida, avanza y tú avances. Que Dios te diga, detente y tú te detengas porque sabes, porque estás confiado que no hay nada que Dios te pida que no sea lo mejor para ti. Eso es lo que Dios quiere en lo que nosotros avancemos. A veces pensamos que lo que necesitamos es una fe más grande. Y Dios lo que dice es, yo quiero que tú entiendas que lo que tú necesitas es fortalecer la fe que tienes. Tamaño es muy diferente a fuerza. Dios quiere que tengas una fe fuerte. No te pide que tengas una fe enorme, sino una fe fuerte. Los discípulos, cuando llegamos a los evangelios, los discípulos un día llegaron con Jesús y le dijeron, Señor, aumentanos la fe. Un deseo genuino, un buen deseo. Así cuando le dijeron a los discípulos, a ver, apunta en tu tarjetita una petición espiritual, pues que Dios aumente mi fe, ¿no? Y Jesús les dice, a ver, aquí no es un tema
de aumentar la fe? Vamos a ver la respuesta a este pasaje en Lucas 17, versículos 5 y 6. Dijeron los apóstoles al Señor: aumentanos la fe. Entonces el Señor dijo: si tuvierais fe como un grano de mostaza, podrías decir a este sicómoro: desarráigate y plántate en el mar, y os obedecería. Es muy interesante la analogía que usa el Señor Jesús. Dice, si tuvieras fe como una semilla de mostaza que mide más o menos 1 milímetro. Ellos entendieron que Jesús no necesitaba aumentarles la fe, necesitaba llevarlos a circunstancias donde la fe que tenían, la que ya habían puesto en Él, fuera ejercitada. En un sentido práctico, Dios nos dice, no necesitas más fe, sino con un poco de fe podrías hacer grandes cosas. El pasaje paralelo en Mateo dice, si le dijeras a este monte, quítate y échate en el mar, os obedecería. Pero ante la pregunta de los discípulos, la respuesta de Jesús lleva a algo bien interesante. Fíjate, vamos a leer de los versículos 7 al 10. Dice, ¿quién de vosotros, teniendo un siervo que ara o apacienta ganado, al volver él del campo, luego le dice, pasa, siéntate a la mesa? ¿No le dice más bien, prepárame la cena, cíñete y sírveme hasta que haya comido y bebido, y después de esto come y bebe tú? ¿Acaso da gracias al siervo porque hizo lo que le había mandado? Pienso que no. Así también vosotros, cuando hayáis hecho todo lo que os ha sido ordenado, decid, siervos inútiles somos, pues lo que debíamos hacer, hicimos. Reconstruyamos la escena. Los discípulos llegan y preguntan o piden, Señor, aumentanos la fe. ¿Cómo le hacemos para tener más fe? Jesús en la respuesta les dice algo que a nuestro punto de vista pareciera como que no tiene relación. Primero les dice, a ver, no se trata de aumentar la fe, se trata de que tengas fe, que la tengas en el lugar correcto, que la tengas en Dios. Y en segundo lugar, Jesús les empieza a decir, el siervo obedece. El siervo hace lo que se le manda. En la cultura que ellos vivían, entendieron perfectamente esto. Ellos entendieron, sí es cierto, el siervo no recibe lo que necesita o no recibe lo que está buscando hasta que hace lo que le dijeron que tenía que hacer. Por eso las palabras de Jesús, ¿acaso le dices al siervo, ven, siéntate? No, primero haz lo que te toca hacer. En la práctica, Jesús lo que está diciendo es, así pasa con ustedes. Así pasa hoy contigo y conmigo. Si queremos tener oraciones de fe, ¿qué es una oración de fe? Una oración contestada. Una oración donde tú vas con Dios, pides, crees, y entonces Dios tiene toda la capacidad. Dios no ha perdido ni un poquito de capacidad. Dios no ha perdido masa muscular, ¿no? En estos milenios. Sigue siendo el mismo Dios que te puede dar todo conforme a su capacidad, pero la pregunta es, ¿dónde está tu fe? Y entonces aquí Jesús les dice, no necesitan más fe, lo que necesitan es poner esa fe en práctica. La pregunta que debemos hacernos es, cuando nuestra fe no produce lo que estamos esperando, cuando nuestra oración delante de Dios no es, vamos a decir, la respuesta no es la que esperábamos, a lo mejor no es un tema de que necesitemos más fe, sino necesitamos más, siguiendo la línea de este pasaje, obediencia. Obediencia. Entonces es la oportunidad para poder ir con el Señor y decirnos, Dios, ¿por qué pasa esto? Dice en 1 de Juan 3, 21 y 22, el apóstol Juan, escribiéndole a estos creyentes, les dice, amados, si nuestro corazón no nos reprende, confianza tenemos en Dios. O sea, fíjate, es una relación de confianza. Yo voy con mi Padre, le pido algo.
cuando estoy en confianza con Él, cuando sé que no hay nada que me ha pedido que no he hecho, cuando sé que no hay nada que Él me ha dicho déjalo y que no lo estoy reteniendo a fuerza, que no estoy así sin entregar, sin confesar, etc., entonces hay confianza. ¿Qué pasa cuando hay confianza en nuestra relación con Dios? Dice el 22, y cualquiera cosa que pidiéramos, la recibiremos de Él. Porque guardamos sus mandamientos, porque obedecemos, y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. Qué sencillo, ¿no? Amados, si estás bien con Dios, pide lo que quieras, porque Dios no tendrá ningún estorbo para responderte conforme a tu oración. ¿Por qué? Porque tu vida está en una línea, tu vida está en una ruta que le agrada a Dios. Pero cuando no hay respuesta, una clave así para nuestra vida es, a ver, vamos a revisar, vamos a ver la lista de las cosas que Dios me pide que pueda revisar, porque puedan estar estorbando las respuestas que Él puede darme a mi vida. A lo mejor puede ser que Dios te ha dicho, perdona. Y ahí está el trabajo del Espíritu en el corazón diciéndote, a esta persona tienes que perdonarla aunque no te pida perdón. A esta persona tienes que perdonarla aunque desde tu punto de vista de justicia humana lo que te hizo no se vale. Y Dios dice, perdona. Fíjate, este pasaje cuando los discípulos llegan con Jesús a decirles, aumentanos la fe, justo está precedido de una enseñanza donde los discípulos también llegaron a preguntarle, Señor, ¿cuántas veces voy a perdonar a mi hermano que peca contra mí? ¿No? Porque ya me cansé de perdonar. Entonces Dios dice, perdona. A lo mejor Dios quiere que tú arregles algo con alguien. Porque llegamos, somos muy humanos, esta es mucha nuestra actitud. No, a ver, yo ya con esa persona, bye, ¿no? ¿Para qué? Y Dios dice, arregla las cosas. Amados, si nuestro corazón no nos reprende, o sea, si no hay algo en lo cual Dios te ha dicho, avanza por aquí y tú no has obedecido, ese es el asunto que hay que arreglar para poder saber dónde está nuestra fe. En el servicio o en la obra de Cristo, en lo que hacemos para Dios, a lo mejor Dios te ha llamado a hacer algo para Él, a apoyar en alguna forma en lo que hacemos para Dios. Siempre podemos apoyar de alguna forma. El creyente en el cuerpo de Cristo puede participar, puede orar o puede hacer. Y por ejemplo, si Dios te ha llamado a hacer, aunque tú le digas a Dios, bueno, ¿qué te parece si me hacemos un trueque? No lo hago, pero voy a participar, voy a ofrendar para que alguien más lo haga. Dios dice, a ver, te llamé a hacer. Si quieres participar, perfecto, pero no sustituye, no es así un trueque de que pues él no quiere ir a pescar, nada más quiere patrocinar a los pescadores. Así no funciona. O tal vez Dios está diciendo que pongas en práctica algo de lo que ya te ha enseñado. Jesús un día le dijo a los discípulos, ya saben muchas cosas, pero ¿van a ser felices cuando las practiquen? Si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si las hiciereis. En la vida en Cristo, en la iglesia, en esta iglesia, para no hablar así en términos de lo que no vemos, tú y yo, si viviéramos así con el reto constante de vivir más de lo que sabemos, hombre, viviríamos diferente. Te lo aseguro. No es, a ver Dios, enséñame más. No, déjame vivir conforme a lo que sé. Si viviéramos más lo que sabemos, nuestra vida sería otra cosa. Entonces, esta enseñanza en la palabra de Dios no es para decir, Dios, dame más fe. Dios dice, si tuvieras la fe del tamaño de 1 milímetro, así, poca cosa, pero bien puesta, bien ejercitada, te va a funcionar si tú eres obediente a Dios. ¿Sí? La enseñanza es, si nuestro corazón no nos reprende,
entonces tienes toda la confianza en Dios. Esta respuesta de Jesús nos enseña que yo le puedo pedir a Jesús todo lo que esté dentro del plan de su voluntad y Él me lo va a dar porque tengo la confianza, como la confianza de un hijo con su padre. ¿Qué esperan los hijos cuando se acercan a los padres? Sabemos que nos van a dar lo que les pedimos. En la semana se acercó uno de mis hijos y me dijo, oye papá, ¿me puedes dar dinero para tal cosa? Yo no tenía contacto visual con ella en ese momento y ella asumió que yo había dicho que sí, ¿no? Acto seguido me dice, ¿de dónde agarro el dinero? ¿No? Entonces ya nada más le dije, pues no he dicho que sí. Pero te comparto esto, bueno, al final sí se lo di, ¿no? Pero te comparto esto porque finalmente esa es la confianza que tenemos como hijos. No hay nada que me estorbe, no hay nada que impida que yo vaya con el Padre y le pida algo, y si lo tiene me lo va a dar. Así es Dios. Así es Dios. Entonces, los evangelios una y otra vez nos hablan de esta confianza expresada en los términos de Dios puede, yo creo, tengo el resultado. ¿Se acuerdan de ese centurión? Un centurión, un oficial romano del ejército, que tenía un siervo, dicen los evangelios, que tenía un siervo que estaba muy enfermo, muy grave. Ese centurión conocía de Jesús, había oído hablar de él y sin duda tuvo la confianza, la fe, Jesús puede ayudarnos. Pero como era romano, los judíos era el pueblo sometido, él era romano, no tenían la confianza, la libertad para ir con Jesús. Entonces unos ancianos de los judíos interceden por él, van con Jesús y le dicen, Jesús, este centurión ha sido bueno con nosotros. No tiene la confianza de venir contigo, pero sabe que tú puedes ayudar a su siervo. Y Jesús dice, claro, voy. Iba Jesús de camino. Y entonces este centurión manda a decirle a unos siervos que le mandan a decir a Jesús, Señor, no vengas a mi casa. No soy digno de que vengas a mí. Es más, ni siquiera me tuve por digno de yo venir contigo y pedírtelo en persona. Pero sé que si tú dices la palabra, si tú hablas, si tú lo ordenas, mi siervo sanará. Lucas 7, 7 y 8 dice, por lo que aún me tuve por digno de venir a ti, pero di la palabra. Ahí debe estar nuestra fe. Cuando tú te preguntes dónde está tu fe, tú respóndete porque la palabra de Dios lo dice, mi fe debe estar en su palabra. Di la palabra y mi siervo será sano, porque también yo soy hombre puesto bajo autoridad. Y tengo soldados bajo mis órdenes, y digo a este ve y va, y al otro ven y viene, y a mi siervo haz esto y lo hace. Este centurión entendía perfectamente el orden de las cosas. Si yo le mando a alguien sobre el que tengo autoridad que haga algo, lo hace, ni chista. Cuando tú le pides a Dios que haga algo sobre lo que Dios tiene autoridad y Él está sobre todas las cosas, si no hay ningún impedimento, Dios lo va a hacer. Y entonces Jesús pronuncia unas palabras que son profundas y sencillas. Dice en el versículo 9, al oír esto Jesús se maravilló de él. Y volviéndose, dijo a la gente que lo seguía, os digo que ni aun en Israel he hallado tanta fe. Siguiendo el orden de las ideas de este pasaje, no se refería a Jesús al tamaño de la fe, sino a lo sencillo de la fe, a lo práctico de la fe. El centurión entendió, si Dios dice la palabra, mi siervo va a sanar. Esa es la fe sencilla a la que Dios nos invita. El centurión dijo para sí, lo único que necesito es que Dios diga que mi siervo sea sano y mi siervo va a sanar. Porque yo soy hombre puesto bajo autoridad y si alguien me manda a hacer algo, lo hago. Y si yo mando a alguien que está bajo mi autoridad, también lo hace. ¿Qué necesito? Que Jesús lo ordene. ¿Qué necesitamos nosotros? Que Jesús sea la autoridad de nuestra vida. Y cuando nos ha pedido que hagamos algo,
lo hagamos. Si hay alguna respuesta a nuestra oración que no está siendo respondida, asegurémonos por beneficio personal, por beneficio propio, asegurémonos que no hay nada que esté impidiendo que Dios responda. Por eso Jesús está tan sorprendido que dice, ni aún en Israel, el pueblo escogido, él era un romano, ni aún en Israel he hallado esa fe sencilla. ¿Qué necesitas tú y yo? Necesitamos la palabra. Solo di la palabra. Cuando descansamos en la palabra de Dios, no importa lo que enfrentemos, vamos a estar confiados. Los discípulos tenían que aprender esto. Más adelante Jesús con los discípulos les dice, a ver, vamos a pasar al otro lado del mar de Genesaret. Los discípulos se suben a la barca con Jesús. A media travesía el Señor Jesús se acomoda, estaba cansado del camino, se recuesta en la barca, se queda dormido. Y dice la palabra que empezó una tempestad tremenda, tremenda. Pero Jesús había dicho algo. Fíjate, Lucas 8:22, aconteció un día que entró en una barca con sus discípulos y les dijo, pasemos al otro lado. O sea, les da el destino final, ¿no? A ver, el vuelo va a ser de Veracruz a Monterrey. Ay, Señor, qué padre, nunca me había subido a un avión, ¿no? Ellos sí, ellos eran pescadores experimentados, varios de ellos habían hecho esa travesía muchísimas veces. Quiero que subrayes esto así en tu mente para entender bien la enseñanza. Jesús dijo, vamos de aquí al otro lado. No dijo, vamos a ir al centro del lago y ahí nos vamos a hundir. O les voy a dar unas clases de snorkel, ¿no? De buceo sin tanque, ¿no? para que vean qué se siente. No. Él dijo, vamos al otro lado. No les dio los detalles, no les dijo, va a venir una tormenta, pero no se preocupen. Porque si vamos nada más confiados, cuando vemos, no es fe. Dice el versículo 23. Pero mientras ellos navegaban, él se durmió. Y se desencadenó una tempestad de viento en el lago, y se anegaban y peligraban. Y vinieron a él y le despertaron diciendo, Maestro, Maestro, que perecemos. Despertando él, reprendió al viento y a las olas, y cesaron y se hizo bonanza. Y les dijo, ¿dónde está vuestra fe? ¿Dónde está vuestra fe? Y atemorizados se maravillaban y se decían unos a otros, ¿quién es este? Que aún los vientos y a las aguas manda y le obedecen. Nota la pregunta, ¿dónde está su fe? Los discípulos posiblemente se podían preguntar, ¿de qué nos habla? O sea, no lo fuimos a despertar porque viéramos una brisita ahí sin importancia. Conocemos que este mar, que este lago de Genesaret es un lago bien traicionero. Y si lo fuimos a despertar es porque nos veíamos verdaderamente en peligro. Jesús lo que les dice es, ¿dónde está tu fe? Porque les está diciendo, ¿no les dije, vamos al otro lado? ¿No les dije cuál era el destino final? La tormenta puede venir, y es más, va a venir. Por eso la pregunta es muy importante, porque en la tormenta tú tienes que tener un ancla de donde agarrarte, y esa ancla es la palabra. ¿Cuál es la promesa que Dios te ha hecho? Que no te va a dejar, que no te va a desamparar, que Jesús está en la barca, y si Jesús está en la barca, esa barca no se va a hundir. Pero como muchas veces nos pasa, le pasó a los discípulos, cuando ellos dicen, Señor, enséñanos, danos más fe. ¿Qué hace Jesús? Les permitió pasar por situaciones en las cuales esa fe tenía que ser ejercitada. ¿Qué nos pasa a nosotros? Vamos a la palabra de Dios, encontramos una promesa y después de que encontramos la promesa decimos, ¡ay, qué padre está esta promesa! ¿La quiero para mí? Viene una circunstancia que te hace realmente poner en práctica si realmente estás creyendo la promesa que leíste. Pero ¿qué aprendemos? Que la tormenta no cambia los planes de Dios. ¿Qué aprendemos? Que cuando Él promete algo,
Él lo va a cumplir. No importa si en el camino se presentan obstáculos. Abraham, ¿por qué fue capaz de llevarse a su hijo rumbo al monte Moriah y hacer todo lo que ya vimos? Porque él sabía, Dios me dijo que a través de Isaac me iba a bendecir. Es un asunto que Dios va a hacer. Hoy me pide que lo ofrezca en holocausto, hoy obedezco, punto. Las tormentas no cambian el propósito de Dios. A veces, por ejemplo, Dios nos llama a participar. Y de repente, bien, así sucede, a todos nos ha pasado. Dios, yo quiero darte de todo lo que tú me has dado. Y entonces pones en tu corazón, voy a ofrendar. Y después de que viene esto en tu corazón, a veces Dios permite circunstancias donde tú veas humanamente, como que, ay, ¿y si no me alcanza? Fíjate lo que dice la palabra de Dios. Corintios 9, 6 al 8. Pero esto digo, el que siembra escasamente, también segará escasamente, y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. Nota cómo Dios dice, lo que estoy buscando es bendecirte. Pero el orden es primero o sea, Dios dice, si me crees, tú vas a darme y yo te voy a bendecir. La parte humana dice, a ver Dios, primero dame, ¿no? Dando, ¿no? Primero dame y luego te doy. Y cuando nosotros decimos primero dame, es porque pensamos, bueno, cuando tenga así suficiente para no tener que preocuparme, entonces sí le voy a dar a Dios. Esta, si te das cuenta, no es una promesa para que tengas tanto, que ya no tengas que ir a descansar en el Señor. Ese sería un gran peligro. Sino realmente tener lo suficiente. Y Dios, tú y yo conocemos a Dios, nunca nos da así a gotitas, ¿no? Otra vez, es como un padre. Yo no llego con mis hijos a ver si te puede servir leche, pero nada más un cuartito de vaso. ¿No? Sí me puedes pedir esto, pero racionado. ¿No? Dios siempre dice, tengo las promesas para ti, para que en todo lo que necesites, las cosas que nos afanan, las cosas que nos preocupan, las cosas que deseamos, siempre vayamos con el objetivo o con la visión. Si yo pongo en primer lugar a Dios, Dios no va a tener problema para bendecir ampliamente mi vida. Dice Pablo en Filipenses 4, 6 y 7, dice, por nada estéis afanosos. Como que Dios nos conoce, ¿no? O sea, las cosas que nos preocupan, las cosas que nos afanan, las cosas que no nos dejan dormir. Dice, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Esas son las promesas de la Biblia de las cuales echar mano cuando viene algo que te quiere robar la paz. Esa es una promesa para pasar del estrés a la paz. Es que estoy estresado. Pues date un tiempo con Dios. Pídele a Dios que tranquilice. Si le dijo a las aguas y al mar, cállense, enmudezcan, que le diga a las aguas que se alborotan en tu interior, calla, enmudece, y que tengas paz. Si le puedo decir al siervo del centurión, sana, sus promesas son para que podamos pasar de la enfermedad a la salud, pero en el Señor. Sus promesas son para que podamos pasar de las tinieblas a la luz, porque es Dios quien enciende así con su presencia la luz en nuestro corazón. Y sus promesas están ahí para que en nuestra vida podamos tener la certeza, Dios me va a dar más de lo necesario,
más de lo suficiente. Y si Él me ha dicho, vamos al otro lado, vas a llegar al otro lado. ¿Qué necesitamos? Su palabra. ¿En dónde tenemos que descansar? En su palabra. Porque si Él dijo, no te voy a soltar, Él no te va a soltar. Quizá hoy estás tú en medio de una tormenta. Quizá hoy tú ves así las nubes grises, el viento soplando a todo lo que da, pero eso no cambia la promesa de Dios. Dios se sigue diciendo, yo te voy a llevar al otro lado, no te voy a soltar. Por eso el énfasis del Señor Jesús siempre fue, confíen en mi palabra. Le dijo a los discípulos, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Tormentas van a venir. A veces uno pasa por situaciones que dice, híjole, no pensé que hubiera tormentas tan fuertes. Pero el Dios que creó el mundo, su palabra, su presencia, su poder es más grande que la que cualquier tormenta. Y eso es en lo que podemos descansar. Su palabra prevalece. Y la fe, esa fe pequeña de 1 milímetro, del tamaño de una semilla de mostaza, es suficiente si la pones en el lugar que debe estar, en la palabra de Dios, en las promesas de Dios. ¿Oramos? Señor, cuántas gracias te damos porque nos invitas, nos mueves a poner nuestros ojos en ti y en tu palabra. Dios, muchas gracias por cada promesa que ahí hemos encontrado, que hemos subrayado, quizás hasta memorizado, y que hoy tú nos invitas a agarrarla, a aferrarnos de ella y a no dudar ni un poco de que tu palabra se va a cumplir. Tú eres el Dios de los imposibles, tú eres el Dios que no te limitas, que no tienes ninguna frontera. Podemos tener la certeza que si algo está en tus manos, está en el mejor lugar. Y hoy te damos gracias, porque sabemos que lo que tú estás buscando en nuestro corazón es que esa fe, que esa confianza que tenemos puesta en ti, se ejercite, crezca, avance. Y gracias, Señor, por recordarnos que tú no fallas y que tú prometiste ir con nosotros desde el día de nuestra conversión hasta el día de nuestro encuentro contigo. Te damos muchas gracias en el nombre de Cristo. Amén.